En los rincones más oscuros de Tijuana, donde la frontera se convierte en una línea difusa entre la legalidad y el caos, una figura había permanecido en las sombras durante años. Su nombre real era Alfonso Flores Briones, pero en las calles lo conocían simplemente como el Cabo 13. Durante más de 3 años, este operador del cártel de Sinaloa había tejido una red de tráfico de personas que se extendía desde Mesa de Otay hasta la Colonia Libertad, convirtiendo el sufrimiento humano en una maquinaria de ganancias millonarias. Las autoridades lo habían incluido en la lista de los 125 principales generadores de violencia desde abril de 2022, pero su captura parecía inalcanzable. Sin embargo, lo que pocos sabían era que una estrategia meticulosamente calculada se había puesto en marcha. En el despacho municipal, Carlos Manso había comenzado a trazar las líneas de una operación que cambiaría el panorama criminal de la ciudad fronteriza para siempre. La madrugada del 6 de agosto de 2025 no era una fecha elegida al azar. Carlos Manso había coordinado durante semanas con las fuerzas federales y estatales para que esta operación fuera ejecutada con precisión quirúrgica. A las 12:30 horas, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles de Tijuana, múltiples unidades se dirigían hacia la privada Aguacaliente, número 22, en el fraccionamiento Pórticos. El alcalde sabía que el Cabo 13 no era simplemente otro criminal más, era una pieza clave en la estructura que había convertido a Tijuana en un corredor de tráfico humano. Su detención representaba un golpe directo al corazón de una operación que había permanecido impune durante años. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República habían convergido en un solo objetivo. Carlos Manso comprendía que esta no era solo una captura. Era el desmantelamiento de una red que había sembrado terror en la frontera norte de México. El análisis de inteligencia había revelado patrones que durante meses habían pasado desapercibidos para muchos. El Cabo 13 operaba con una precisión que hablaba de conexiones profundas dentro del cártel de Sinaloa, específicamente vinculado a la facción de los Mayos. Sus actividades se extendían más allá del simple tráfico de personas. Controlaba territorios estratégicos en fraccionamientos como Murúa, Buenavista y Natura. Carlos Manso había estudiado cada uno de estos movimientos, comprendiendo que la captura de Flores Briones requería de una coordinación sin precedentes. Los hermanos Alfonso y René Arzate, con quienes el Cabo 13 mantenía vínculos operativos, habían construido una estructura criminal que parecía invulnerable. Sin embargo, la persistencia del alcalde y su equipo había logrado identificar las vulnerabilidades en esta red aparentemente impenetrable. La operación que se desarrollaba esa madrugada era el resultado de meses de trabajo de inteligencia, donde cada detalle había sido calculado para garantizar el éxito. Durante años, Alfonso Flores Briones había sido más que un simple nombre en los archivos criminales. Su historial incluía múltiples homicidios y una participación activa en el control territorial que había desangrado a Tijuana en enfrentamientos constantes. La disputa entre los Chapos y los Mayos había convertido la ciudad en un campo de batalla, donde civiles inocentes pagaban el precio de una guerra que parecía no tener fin. Carlos Manso había comprendido desde su llegada a la alcaldía que figuras como el Cabo 13 representaban el núcleo del problema. No bastaba con operaciones reactivas. Se requería de una estrategia integral que atacara las estructuras criminales desde sus cimientos. Las estadísticas oficiales colocaban a Baja California como la segunda entidad federativa con mayor número de homicidios dolosos, solo superada por Guanajuato. Esta realidad había motivado al alcalde a desarrollar una aproximación diferente al combate del crimen organizado. La captura del Cabo 13 era apenas el primer paso de una estrategia más amplia que buscaba devolver la tranquilidad a los ciudadanos de Tijuana. La coordinación interinstitucional que Carlos Manso había logrado establecer representaba un cambio paradigmático en la lucha contra el crimen organizado. Por primera vez en años, las diferentes corporaciones de seguridad trabajaban con un objetivo común y una estrategia unificada. La Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California había proporcionado información crucial que señalaba a Flores Briones como uno de los principales objetivos prioritarios en la entidad. Esta colaboración no había sido casualidad. Había sido el resultado del trabajo diplomático y estratégico del alcalde, quien había logrado alinear intereses y recursos que tradicionalmente operaban de manera fragmentada. El operativo del 6 de agosto era una demostración tangible de lo que se podía lograr cuando existía una dirección clara y una visión compartida. Las fuerzas que convergieron en el fraccionamiento Pórticos no eran simplemente múltiples corporaciones ejecutando órdenes. Eran parte de una maquinaria perfectamente sincronizada que había sido orquestada desde el gobierno municipal.
Los meses previos a la operación habían estado marcados por un trabajo silencioso pero constante de recopilación de inteligencia. Carlos Manso había establecido canales de comunicación directa con las diferentes agencias federales, construyendo una red de información que permitía rastrear los movimientos del Cabo 13 con precisión milimétrica. La logística del tráfico de migrantes que controlaba Flores Briones había sido mapeada completamente, identificando no solo las rutas principales, sino también las conexiones financieras y operativas que sustentaban toda la estructura. Este análisis había revelado que el Cabo 13 no era simplemente un ejecutor, era un organizador con capacidad de decisión que había construido su propia red de poder dentro del cártel de Sinaloa. La paciencia estratégica del alcalde había sido fundamental para permitir que la investigación madurara lo suficiente como para garantizar que la captura fuera definitiva. No se trataba de una operación impulsiva, sino del resultado de una planificación meticulosa que había considerado cada variable posible. Las áreas de Mesa de Otay y la Colonia Libertad habían sido durante años territorios prácticamente liberados, donde el Cabo 13 operaba con impunidad absoluta. Carlos Manso había identificado estas zonas como puntos neurálgicos que requerían de una atención especial dentro de su estrategia de recuperación territorial. La presencia constante de migrantes en tránsito había creado un ecosistema perfecto para las actividades criminales, donde la vulnerabilidad de las personas se convertía en una oportunidad de negocio para organizaciones como la que lideraba Flores Briones. El alcalde había comprendido que recuperar estos territorios no era solo una cuestión de seguridad pública, sino de justicia social hacia las poblaciones más vulnerables. La operación contra el Cabo 13 representaba simbólicamente la recuperación de espacios que durante años habían estado bajo el control de facto del crimen organizado. La estrategia de Carlos Manso no contemplaba únicamente la captura de criminales, sino la reconstrucción del tejido social en estas comunidades abandonadas por el Estado. El fraccionamiento Pórticos, donde finalmente se ejecutó la captura, había sido seleccionado estratégicamente por el Cabo 13 como su refugio principal. La ubicación ofrecía múltiples rutas de escape y una discreción que había permitido al criminal operar durante años sin ser detectado. Sin embargo, esta misma característica se había convertido en su debilidad principal cuando Carlos Manso y su equipo lograron identificar el patrón de movimientos. La privada Aguacaliente número 22 se había transformado de refugio seguro en trampa mortal para las aspiraciones criminales de Flores Briones. El alcalde había estudiado personalmente la topografía del área, comprendiendo que el éxito de la operación dependía no solo de la fuerza, sino de la inteligencia táctica aplicada al terreno. La elección del horario de la intervención había sido igualmente calculada, aprovechando el momento de mayor vulnerabilidad del objetivo. Cada elemento de la operación había sido diseñado para minimizar riesgos y maximizar la probabilidad de éxito. El momento de la captura había llegado después de semanas de vigilancia constante y análisis de patrones de comportamiento. Carlos Manso había insistido en que la operación se ejecutara cuando existiera la mayor certeza posible sobre la presencia del objetivo en el domicilio. La coordinación entre las diferentes fuerzas había sido probada en múltiples simulacros, garantizando que cada elemento supiera exactamente cuál era su función específica dentro del operativo. El alcalde había establecido un centro de comando desde donde podía monitorear en tiempo real el desarrollo de la intervención, manteniendo comunicación directa con los líderes de cada corporación participante. Esta supervisión directa no respondía a desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, sino a la comprensión de que operaciones de esta magnitud requieren de una coordinación perfecta para ser exitosas. La responsabilidad política de la operación recaía completamente sobre Carlos Manso, quien había apostado su capital político a una estrategia que no admitía errores. Los elementos que irrumpieron en el domicilio encontraron al Cabo 13 en una situación de vulnerabilidad total. Alfonso Flores Briones se encontraba durmiendo, acompañado de 2 escoltas y 2 mujeres, todos completamente desprevenidos ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Esta circunstancia no era casualidad, sino el resultado directo de la estrategia de inteligencia implementada por Carlos Manso. El alcalde había insistido en que la operación debía ejecutarse en condiciones que minimizaran la posibilidad de resistencia armada, protegiendo tanto a los elementos operativos como a posibles civiles en el área. La sorpresa absoluta con la que se desarrolló la captura demostraba la efectividad del trabajo de inteligencia previo. Durante meses, el Cabo 13 había creído que su ubicación permanecía secreta, sin imaginar que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado y analizado por un equipo que trabajaba bajo la dirección estratégica del gobierno municipal. El criminal que había sembrado terror durante años en Tijuana había sido reducido sin disparar un solo tiro. El aseguramiento de 4 armas de fuego durante la operación
reveló la preparación constante para la violencia que caracterizaba el modo de vida de El Cabo 13. 3 revólveres y una pistola fueron decomisados junto con múltiples cartuchos, evidenciando que Flores Briones mantenía una capacidad operativa significativa incluso en su refugio personal. Carlos Manso había anticipado esta posibilidad, razón por la cual había insistido en que las fuerzas participantes estuvieran preparadas para cualquier escenario posible. El hecho de que las armas fueran aseguradas sin necesidad de enfrentamiento hablaba del profesionalismo de los elementos participantes y de la calidad de la planificación previa. Para el alcalde, cada arma decomisada representaba vidas potencialmente salvadas y actos violentos que no se cometerían en las calles de Tijuana. La Cela Otesino operación había logrado no solo capturar a un criminal de alta peligrosidad, sino también neutralizar su capacidad inmediata para continuar causando daño. Este éxito táctico reforzaba la validez de la estrategia integral que Carlos Manso había implementado desde su llegada al gobierno municipal. La detención del Cabo 13 marcaba un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Tijuana, pero Carlos Manso comprendía que esto era solo el comienzo de una transformación más profunda. La estructura criminal que había permitido a Flores Briones operar durante años requería de un desmantelamiento sistemático que fuera más allá de la simple captura de individuos. El alcalde había desarrollado una visión integral que contemplaba la recuperación territorial, la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las instituciones locales. La operación exitosa contra el Cabo 13 proporcionaba el impulso político y social necesario para profundizar estas estrategias. Carlos Manso sabía que la ciudadanía necesitaba ver resultados tangibles para recuperar la confianza en las autoridades locales. Esta captura representaba una demostración concreta de que era posible enfrentar exitosamente al crimen organizado cuando existía voluntad política, coordinación interinstitucional y una estrategia clara. El éxito obtenido se convertiría en la base para operaciones futuras de mayor alcance y complejidad. Los vínculos de El Cabo 13 con los hermanos Alfonso y René Arzate abrían nuevas líneas de investigación que Carlos Manso ya había comenzado a explorar. La captura de Flores Briones no era un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia que buscaba desmantelar completamente las redes del cártel de Sinaloa en la región fronteriza. El alcalde había comprendido que atacar únicamente a los elementos operativos no era suficiente. Era necesario disrumpir las conexiones que permitían la regeneración constante de estas estructuras criminales. Los hermanos Arzate representaban un escalón superior en la jerarquía criminal, y su neutralización requeriría de operaciones aún más complejas y coordinadas. Carlos Manso había comenzado ya a trabajar en la construcción de los expedientes necesarios para future intervenciones, aprovechando la información que se había obtenido durante la captura de El Cabo 13. La inteligencia recopilada durante años de investigación finalmente comenzaba a dar frutos concretos que permitirían desmantelar sistemáticamente toda la red criminal. El impacto de la operación trascendía el aspecto puramente policial para convertirse en un mensaje político claro hacia la ciudadanía y hacia las organizaciones criminales. Carlos Manso había logrado demostrar que era posible recuperar territorios que parecían perdidos definitivamente para el Estado de Derecho. La captura de El Cabo 13 enviaba una señal inequívoca. Ningún criminal, sin importar su nivel de protección o su tiempo de operación impune, estaba fuera del alcance de la justicia cuando existía una estrategia adecuada. Para los ciudadanos de Tijuana, esta operación representaba una luz de esperanza después de años de vivir bajo el terror constante. El alcalde había logrado convertir lo que tradicionalmente había sido una lucha reactiva contra el crimen en una estrategia proactiva que atacaba las estructuras criminales en sus puntos más vulnerables. Esta transformación en el enfoque de seguridad pública marcaba el inicio de una nueva era en la administración municipal, donde la inteligencia y la coordinación interinstitucional se convertían en las herramientas principales para la recuperación de la paz social. La facción de los Mayos, a la cual pertenecía el Cabo 13, había mantenido durante años una guerra territorial con los Chapos que había convertido a Tijuana en uno de los municipios más violentos del país. Carlos Manso había identificado esta disputa como una oportunidad estratégica para las autoridades, ya que la división interna del cártel de Sinaloa creaba vulnerabilidades que podían ser explotadas con inteligencia adecuada. La captura de Flores Briones representaba un golpe significativo a los Mayos en un momento crucial de su conflicto interno, debilitando su capacidad operativa en territorio tijuanense. El alcalde había comprendido que las autoridades no podían permanecer como espectadores pasivos de esta guerra criminal. Era necesario aprovechar cada oportunidad para debilitar ambas facciones simultáneamente. La estrategia B-600
implementada buscaba convertir la división del cártel en una ventaja para las fuerzas del orden, utilizando la inteligencia para identificar momentos de vulnerabilidad que permitieran operaciones exitosas como la ejecutada contra el Cabo 13. Esta aproximación estratégica había demostrado su efectividad y se convertiría en el modelo para futuras intervenciones. Los fraccionamientos Murúa, Buenavista y Natura habían sido territorios de control del Cabo 13, donde las actividades criminales se desarrollaban prácticamente sin interferencia de las autoridades. Carlos Manso había comenzado un proceso de recuperación territorial que contemplaba no solo la neutralización de los líderes criminales, sino también la reconstrucción de la presencia estatal en estas áreas abandonadas. La captura de Flores Briones marcaba el inicio de operaciones de pacificación que buscarían devolver estos espacios a la vida comunitaria normal. El alcalde había comprendido que la recuperación territorial requería de una estrategia integral que combinara acciones de seguridad con programas sociales y de desarrollo urbano. No bastaba con capturar criminales. Era necesario llenar el vacío dejado por su ausencia con alternativas legales y constructivas para la población local. La operación contra el Cabo 13 se convertía así en el primer paso de una transformación urbana más profunda que buscaba cerrar definitivamente los espacios de operación del crimen organizado en Tijuana. La inclusión de Alfonso M. Flores Briones en la lista de los 125 principales generadores de violencia había sido un reconocimiento oficial de su peligrosidad, pero también una declaración de guerra por parte del Estado mexicano. Carlos Manso había utilizado esta designación como base legal y política para justificar la intensidad de los recursos destinados a su captura. La operación del 6 de agosto representaba la materialización de una promesa del Estado hacia la ciudadanía. Ningún criminal designado como prioritario permanecería impune indefinidamente. El alcalde había trabajado incansablemente para convertir las listas oficiales de objetivos en resultados concretos de capturas y desarticulaciones criminales. Esta transformación de la intención política en resultados operativos marcaba una diferencia fundamental en la aproximación municipal hacia el combate del crimen organizado. Carlos Manso había logrado demostrar que era posible convertir la información de inteligencia en operaciones exitosas cuando existía la voluntad política y la coordinación adecuada entre las diferentes instancias de gobierno. El tráfico de personas que controlaba el Cabo 13 representaba una de las actividades criminales más despreciables, ya que convertía el sufrimiento humano en ganancia económica. Carlos Manso había hecho de la lucha contra esta forma específica de criminalidad una prioridad personal de su administración. La posición geográfica de Tijuana como ciudad fronteriza la convertía en un punto obligado de tránsito para miles de migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, creando un mercado cautivo que criminales como Flores Briones habían explotado sin escrúpulos. El alcalde había comprendido que combatir el tráfico de personas requería no solo de operaciones policiales, sino también de programas de protección y asistencia a las víctimas. La captura del Cabo 13 era un golpe directo a una red que había causado sufrimiento incalculable a familias enteras que solo buscaban una oportunidad de vida mejor. Esta operación se enmarcaba dentro de una estrategia más amplia de protección a poblaciones vulnerables que Carlos Manso había implementado desde los primeros días de su administración. La logística criminal que había construido el Cabo 13 en Mesa de Otay y la Colonia Libertad había requerido de años de construcción de redes de corrupción y complicidad que facilitaran sus operaciones. Carlos Manso había identificado estos vínculos como objetivos secundarios que requerían investigación y neutralización para evitar que la estructura criminal se regenerara después de la captura del líder. El alcalde había iniciado procesos de depuración dentro de las corporaciones locales de seguridad, buscando identificar y remover elementos que pudieran haber facilitado las actividades de Flores Briones. Esta limpieza institucional era una condición necesaria para garantizar que el éxito operativo se tradujera en resultados duraderos. La operación del 6 de agosto había sido diseñada también como una prueba de lealtad institucional, permitiendo identificar qué elementos dentro del gobierno local mantenían verdadero compromiso con el combate al crimen organizado. Carlos Manso comprendía que la transformación real de Tijuana requería no solo de capturas espectaculares, sino de la construcción de instituciones confiables y efectivas. El éxito de la operación contra el Cabo 13 había sido posible gracias a una transformación fundamental en la cultura de trabajo de las instituciones de seguridad en Tijuana. Carlos Manso había logrado crear un ambiente de colaboración y confianza mutua entre corporaciones que tradicionalmente habían operado de manera fragmentada y en ocasiones con rivalidades contraproducentes.
Esta nueva dinámica institucional se había traducido en un incremento significativo de la efectividad operativa, como lo demostraba la captura de uno de los criminales más buscados de la región. El alcalde había invertido tiempo considerable en la construcción de estos vínculos interinstitucionales, comprendiendo que el capital social era tan importante como los recursos materiales para el éxito de las operaciones. La coordinación perfecta que se había observado durante la captura de Flores Briones era el resultado directo de meses de trabajo en team building y construcción de protocolos de colaboración entre diferentes agencias. Esta transformación cultural se convertiría en un activo permanente que facilitaría futuras operaciones de mayor complejidad y alcance. La reacción de la ciudadanía ante la captura del Cabo 13 había sido de alivio y esperanza renovada en las capacidades de las autoridades locales. Carlos Manso había logrado convertir un éxito operativo en un triunfo político que fortalecía la legitimidad de su administración y creaba un clima favorable para la implementación de políticas públicas más ambiciosas. El alcalde comprendía que la confianza ciudadana era un recurso escaso que debía ser cultivado cuidadosamente a través de resultados concretos y comunicación efectiva. La operación del 6 de agosto se había convertido en un símbolo de la nueva capacidad gubernamental para enfrentar efectivamente los desafíos de seguridad que habían parecido irresolubles durante administraciones anteriores. Esta renovación de la confianza ciudadana creaba un círculo virtuoso donde la colaboración entre gobierno y sociedad se intensificaba, proporcionando más información de inteligencia y respaldo político para operaciones futuras. Carlos Manso había logrado transformar el éxito operativo en capital político que podría ser invertido en la profundización de la estrategia de seguridad integral. Las implicaciones de la captura de El Cabo 13 trascendían las fronteras municipales para convertirse en un ejemplo nacional de cómo podían obtenerse resultados efectivos contra el crimen organizado. Carlos Manso había logrado demostrar que era posible desarrollar estrategias locales exitosas que complementaran los esfuerzos federales en la lucha contra los cárteles. La operación del 6 de agosto se había convertido en un caso de estudio que otras administraciones municipales comenzaban a analizar para replicar elementos de la estrategia tijuanense. El alcalde había comenzado a recibir invitaciones para compartir su experiencia en foros nacionales e internacionales, convirtiendo el éxito local en una oportunidad de influencia en políticas públicas de mayor alcance. Esta proyección nacional del modelo Tijuana representaba una oportunidad para Carlos Manso de impulsar cambios estructurales en la aproximación gubernamental hacia el crimen organizado. El éxito obtenido contra el Cabo 13 se había convertido en una demostración práctica de que era posible obtener resultados concretos cuando existía voluntad política, estrategia clara y coordinación efectiva entre diferentes niveles de gobierno. La información obtenida durante la captura de Alfonso Flores Briones había abierto múltiples líneas de investigación que prometían golpes futuros aún más significativos contra la estructura del cártel de Sinaloa en la región fronteriza. Carlos Manso había establecido un centro de análisis de inteligencia que procesaba constantemente la información obtenida en cada operación, construyendo un mapa cada vez más detallado de las redes criminales que operaban en Tijuana. Esta aproximación sistémica al combate del crimen organizado representaba una evolución fundamental respecto a las estrategias tradicionales que se concentraban únicamente en capturas aisladas. El alcalde había comprendido que cada operación exitosa debía convertirse en la base para intervenciones futuras de mayor alcance y precisión. La captura del Cabo 13 se había transformado así en el primer eslabón de una cadena de operaciones que buscarían desmantelar completamente las estructuras criminales que habían controlado Tijuana durante años. Esta visión estratégica de largo plazo garantizaba que el éxito inicial se traduciría en una transformación duradera de las condiciones de seguridad en la ciudad fronteriza. Los meses posteriores a la captura de El Cabo 13 confirmaron la efectividad de la estrategia implementada por Carlos Manso. La reducción significativa en los índices de violencia en las áreas anteriormente controladas por Flores Briones demostraba que la operación había logrado disrumpir efectivamente las actividades criminales en esos territorios. El alcalde había complementado el éxito operativo con programas de recuperación de espacios públicos y fortalecimiento del tejido social en las comunidades más afectadas por la violencia. Esta aproximación integral había permitido que la captura de un criminal se transformara en una recuperación territorial efectiva que devolvía la tranquilidad a miles de familias tijuanenses. Carlos Manso había logrado demostrar que era posible quebrar el círculo vicioso de violencia que había caracterizado a Tijuana durante años, sustituyéndolo por un círculo virtuoso de seguridad, desarrollo social y participación ciudadana. La operación del 6 de agosto se había convertido en el momento fundacional de una nueva era en la historia de Tijuana.
donde la capacidad estatal para garantizar la seguridad ciudadana había sido definitivamente restablecida bajo el liderazgo visionario de un alcalde que había convertido la lucha contra el crimen organizado en una causa personal y una responsabilidad histórica. El legado de la Operación contra el Cabo 13 trascendía los resultados inmediatos para establecer un nuevo paradigma en el combate al crimen organizado a nivel municipal. Carlos Manso había demostrado que era posible desarrollar capacidades locales de inteligencia y operación que complementaran efectivamente los esfuerzos federales, creando una sinergia que multiplicaba la efectividad de ambos niveles de gobierno. La estrategia implementada en Tijuana se había convertido en un modelo replicable que otras administraciones municipales comenzaron a adoptar, creando una red nacional de experiencias exitosas en la lucha contra los cárteles. El alcalde había logrado transformar un desafío local en una contribución nacional a la construcción de un México más seguro y próspero. La captura de Alfonso Flores Briones había marcado no solo el fin de una era de impunidad criminal en Tijuana, sino el inicio de una nueva generación de liderazgos municipales comprometidos con la transformación real de las condiciones de vida de sus comunidades. Carlos Manso había demostrado que con voluntad política, estrategia inteligente y coordinación efectiva, era posible devolverle a la ciudadanía la tranquilidad y la esperanza que el crimen organizado había intentado arrebatar para siempre.